Hola amigas y amigos, vamos a hacer el tercer comentario de texto, en esta ocasión sobre un texto de Aristóteles que veremos luego. Aristóteles fue discípulo de Platón. Como ya hemos hecho dos comentarios de texto en los cuales hemos explicado, digamos, la técnica, ¿no? Vamos a prescindir de ese capítulo ahora y vamos a introducir otro, que es una presentación del autor y también señalar los elementos fundamentales que se necesitan conocer para hacer el comentario de texto que vamos a ver luego. En cuanto a la presentación, vamos a ver que Aristóteles comienza planteándose el sentido y el alcance del conocimiento. Es decir, él, antes de empezar a conocer, como buen filósofo, se plantea qué sentido tiene el conocer y cuáles son sus límites. Es muy importante, digamos, ese punto de vista porque señala una madurez de la filosofía que empieza pues a reflexionar muy seriamente sobre sí misma. Y sobre ese tema vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, Aristóteles cree que el conocimiento humano obedece a un apetito natural, a una tendencia que está en nuestra naturaleza, que es inseparable de lo más, digamos, específico nuestro, de lo más específico de la naturaleza humana. Por lo tanto, no es algo que venga, digamos, de un espíritu externo o de otra realidad exterior, sino que nace de nosotros mismos, de nuestra unidad. Lo segundo que aprecia Aristóteles y que le hace ser el fundador de toda una serie de estudios, la lógica, es la necesidad de plantearse un instrumento correcto, una metodología, diríamos hoy, a la hora de pensar. No vale ponerse a pensar de cualquier manera, no vale la simple espontaneidad, hay que tener cuidado con el método, con el sistema. Aristóteles tiene una mentalidad científica, iba a decir, es un científico, tiene una mentalidad científica, ¿no? Y en la ciencia es fundamental el método. Por lo tanto, él es el que primero se da cuenta que tenemos que afinar, que tenemos que estudiar, que tenemos que tener muy claro cuál es el razonamiento correcto y verdadero antes de ponernos a pensar o a razonar. Se le considera, por lo tanto, el creador de la lógica como ciencia, ¿verdad? Y en cuanto a el alcance del conocimiento, pues Aristóteles es optimista. Piensa que, bien utilizado, el conocimiento puede alcanzarlo todo. Por supuesto, conoce los límites de la vida humana, es un naturalista. Pero el conocimiento en sí tiene una potencialidad ilimitada. Lo puede conocer todo. Por lo tanto, en cuanto a los límites, él se atreve con todo y da una imagen completa del universo, y por lo tanto también es creador de la metafísica, bueno, en el sentido de que la palabra metafísica surge como derivación pues de sus obras, ¿no? Son los libros que están más allá de la física, pero la idea de que se puede conocer todo, incluso lo que está más allá de la física, pues es también una idea muy potente que está en el pensamiento de Aristóteles y que es un pensamiento, como veis, optimista. Bien, en ese sentido también es verdad que coincidía con Platón, ¿no? Y que incluso Platón podría ser más optimista todavía que Aristóteles en muchos aspectos. Pero conciliar el pensamiento racional con el optimismo es muy bueno porque te vuelve ambicioso y porque da lugar pues a creaciones intelectuales importantes. Con todo ello, Aristóteles lo que no desprecia, como hemos dicho antes, es un naturalista, es el conocimiento de la naturaleza. Al revés, piensa que es por donde debemos empezar, ¿no? Por donde debemos empezar es por tratar de conocer lo que tenemos cerca, lo que nos rodea, lo que es nuestro entorno, ¿Y qué es conocer a la naturaleza? Pues bueno, toda la tradición filosófica anterior había dejado claro que el problema fundamental de la naturaleza es explicar el movimiento. Recordad pues la polémica entre Heráclito y Parménides, la solución que dan los atomistas. Bueno, naturaleza es movimiento.
Y en la naturaleza vamos a encontrar tres tipos de seres que se mueven. Vamos a ir de lo más alto, digamos, a lo más bajo. Lo más alto, lo más, digamos, perfecto, sería el movimiento de los astros. Es un movimiento circular, es un movimiento que el sentido que tiene está dentro de sí mismo, porque no hay nada más, digamos, interior que un círculo, ¿verdad? Todo se mueve de forma circular. Eso es el movimiento específico de los astros, que en la filosofía de Aristóteles seguían teniendo la consideración de seres, no de trozos de roca, por supuesto, sino de seres muy especiales, compuestos de éter, ¿no? De ahí viene lo etéreo. El otro movimiento que observamos ya después, ¿no?, ya en nuestro mundo, es decir, en el mundo sublunar, en el planeta Tierra, diríamos hoy, es el movimiento de los objetos físicos inertes, ¿no?, que es un movimiento, podríamos decir, mecánico. Es un movimiento en el cual pues, las cosas tienden a un fin natural. Por ejemplo, pues las piedras tienden a caer hacia abajo por su propia naturaleza, y el humo sube hacia arriba. Y hay otro tipo de movimientos de seres inertes que son pues meramente, digamos, físicos, ¿no?, cuantitativos o de pérdida o adquisición de determinadas cualidades. Y hay un tercer tipo de movimientos que a él le interesaron mucho, que son los movimientos de los seres vivos. Los seres vivos tienen un movimiento que se llama transformación, pero una transformación que viene de ellos mismos, ¿no? Los seres vivos, además de poder tener los movimientos anteriores, es decir, subir para arriba y para abajo, o cambiar de cualidades o de tamaño, tienen la cualidad de la generación, es decir, nacen y mueren, ¿verdad? Tienen además una especial movilidad porque se mueven a ellos mismos. ¿Qué comparten todos estos movimientos? Bueno, pues la definición del movimiento que aporta Aristóteles es la transformación de la potencia en acto, de lo que puede ser se transforma en ser, ¿no? Y por lo tanto vamos al tema C, los elementos previos que tenemos que conocer para estudiar este texto, y si no los tenemos claros, pues hay que repasarlos ahora. La teoría hilemórfica. Recordad que eso significa que los seres no son simples, son compuestos. Lo que significa la potencia y el acto, acabamos de aludir a ello. Y finalmente, el finalismo aristotélico, muy distinto del platónico, que le llamamos naturalismo también, o que le podríamos llamar también un finalismo inmanente, es decir, que está en la propia naturaleza y que por eso pues también es un naturalismo, ¿verdad? Un naturalismo. La explicación de la naturaleza está en sí misma, el sentido de la naturaleza está en sí mismo y es un sentido poderoso. Bueno, pues vamos a ver el texto a continuación. Bueno, aquí tenemos el texto. Lo que vamos a hacer es leerlo. Ya sabéis que vosotros tenéis que leerlo varias veces cuando estéis solos, ¿no?, que ahora estáis con una asistencia. Como contáis con esta asistencia, voy a explicar algunos términos, pero simplemente para la comprensión del texto, y luego vamos a proceder al subrayado. Empezamos con la lectura. Entre los cuerpos naturales, los hay que tienen vida y los hay que no la tienen. Y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento. Desde aquí, pues esto, ninguna dificultad, ¿verdad? De donde resulta que todo cuerpo natural que participa de la vida es entidad. Bueno, tampoco esto tiene dificultad. Entidad quiere decir que es un ser, un ente, ¿no? Todo cuerpo natural es un ente, existe. Pero entidad en el sentido de entidad compuesta. Le interesa subrayar esto a Aristóteles, por eso lo repite, es una entidad pero compuesta. Hay entidades simples, es decir, que tienen un elemento, y hay entidades compuestas que tienen dos o más elementos. Aquí estamos hablando de una entidad compuesta y vamos a ver que es de dos elementos, como lo va a explicar ahora. Y puesto que se trata de un cuerpo de tal tipo, a saber que tiene vida, no es posible que el cuerpo sea el alma. Y es que el cuerpo no es de las cosas que se dicen de un sujeto,
antes al contrario, realiza la función de sujeto y materia. Luego el alma es necesariamente entidad en cuanto que forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Bueno, ahí habéis visto, ¿no? Dos elementos y son bien claros porque son además bastante convencionales, ¿no? El cuerpo y el alma. Y finaliza diciendo esto. Ahora bien, la entidad es entelequia, luego el alma es entelequia de tal cuerpo. Aquí sí que quizás conviene especificar lo que significa la palabra entelequia. ¿Por qué? Porque se puede dar una confusión con el lenguaje ordinario. En el lenguaje ordinario, entelequia significa algo pues, que no existe precisamente, ¿no? Pero la palabra que se la debemos en parte a Aristóteles, no tiene ese significado en absoluto. La entelequia es precisamente una cosa real, no una cosa ficticia, que lleva dentro de ella el principio de su movimiento, de su propio movimiento y de su propia finalidad. Es decir, es precisamente un principio del movimiento. Eso sería una entelequia, un ser que tiene en sí mismo el principio que explica su movimiento, sus transformaciones, su propia esencia en definitiva. Bien, esa es una palabra que, como no es habitual, la hemos explicado. Y ahora vamos a subrayar. El subrayado, ya sabéis que es una técnica independientemente del resumen, pero este texto nos permite hacer un subrayado que a la vez, como vais a ver, es un resumen. Entonces vamos a empezar con la siguiente frase. La vida es entidad compuesta. Ya hemos explicado que esto es así lo que quiere decir Aristóteles, ¿no? La vida es una entidad, pero es entidad compuesta. Como es entidad compuesta, vamos a localizar los dos elementos. El primero que vemos es cuerpo. Lo subrayamos. Es, el cuerpo es, sujeto y materia. El cuerpo lo que aporta en esa, digamos, unión de dos cosas es sujeto y materia. ¿Y la otra cuál es? Pues el alma. Es forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Aquí aparece una palabra fundamental que es la palabra potencia, ¿verdad? Y acabamos subrayando lo que acabamos de explicar ahora, lo de la entelequia. Es entelequia de tal cuerpo. Es entelequia de tal cuerpo, es decir, que el alma es forma y es entelequia de tal cuerpo. Bueno, estos son, digamos, los conceptos clave que ahora vamos a comentar en el desarrollo de la primera parte, que como sabéis es el desarrollo de la argumentación, cómo defiende las tesis, es decir, lo que llamábamos el análisis descriptivo, ¿verdad? Bien, hay que comenzar, como recordaréis, explicando cuál es el tema del que se habla en este texto y cuál es la tesis o las tesis. El tema está muy claro, pero no podemos decir, pues habla del alma, porque claro, eso ya lo dice el texto mismo en el título de, digamos, el fragmento de la obra, que está entre comillas arriba, ¿no? La obra es acerca del alma, es una de las obras de Aristóteles en su periodo de juventud. Bien, por lo tanto tenemos que decir algo más. Y lo que tenemos que decir es precisamente que el alma, para Aristóteles, como pone en este texto, es el principio vital. Ese es el tema. El alma como principio vital, es decir, como aquello que hace que un ser vivo sea un ser vivo en lugar de ser inerte. Por lo tanto, el alma es el principio vital de todos los seres vivos, no solamente del ser humano. Y eso pues, nos va a indicar que hay distintos tipos de alma, aunque aquí pues, no lo desarrolla y por lo tanto tampoco tenemos que extendernos sobre eso en absoluto. Tenemos suficiente materia con lo que tenemos
que comentar a continuación, que es cómo defiende esa tesis. Hay una tesis secundaria, ¿no?, que es en cómo define Aristóteles a los seres vivos, ¿no? Hace una definición por sus funciones, ¿no?, la autoalimentación, el crecimiento, el envejecimiento. Eso no es muy importante, se puede simplemente decir, no lo hemos subrayado, precisamente por eso no es importante, ¿no? También podemos añadir que hay una definición mucho más, digamos, interesante, que es la de el ser vivo como ser que se mueve a sí mismo, que se autorregula, que se transforma a sí mismo, ¿no? Esa definición, aunque aquí no viene, la vamos a comentar cuando hablemos de la palabra entelequia de nuevo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver el desarrollo y la argumentación de esta tesis tan importante, ¿no?, que es el alma para Aristóteles, ni más ni menos. Y vamos a ver que toda realidad física es una realidad compuesta. Es decir, empieza el texto: entre los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen. Pero todos los seres naturales son realidades compuestas. ¿Y compuestas de qué? Decíamos cuando os comenté, digamos, al principio la presentación de este texto, que hay unos conocimientos previos que si no los tenemos, sería incomprensible, ¿no? Sería incomprensible decir lo que vamos a decir a continuación. Todos los cuerpos naturales, todos los seres naturales, tienen una composición de materia y de forma. Claro, esta es la teoría hilemórfica, ¿no? Hile es materia y morfé es forma. De ahí viene morfema y otras muchas palabras con esta raíz. Bien, sucede que esta es la manera que tiene Aristóteles de entender el dinamismo, el movimiento de los seres naturales. Los seres naturales se mueven precisamente porque son seres compuestos, porque tienen materia y forma, es decir, porque siempre puede haber algo que permanezca y algo que cambie, ¿verdad? Bueno, pues la materia prima es el sustrato y la forma es el elemento que organiza ese sustrato material y también todos sus movimientos. ¿Qué sucede? Que en los seres con vida, su forma es precisamente el alma, ¿verdad? Por eso dice que es la forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Hemos dicho que la palabra potencia es también muy importante y la podéis también subrayar 2 veces, ¿no? Las palabras que sean muy importantes, pues las podéis subrayar incluso más de una vez, ¿no? Porque aquí simplemente la cita, pero es muy importante. Está explicando que el movimiento es posible gracias a que hay algo que permanece y algo que cambia. Eso significa que las cosas son en acto y en potencia, que son algo ahora, pero pueden tener un desarrollo, pueden ser otra cosa. Eso es la potencia, pero la potencia exige que haya previamente un acto, ¿no? Si no estás en acto, no puedes estar de ninguna manera en potencia. Si no eres algo ahora, si no tienes un fundamento, si no tienes una sustancia, pues resulta que esa sustancia no se puede transformar en nada, puesto que carece de instrucciones, que no tiene, digamos, ningún elemento a partir del cual desarrollarse. Bien, entonces aquí viene la otra composición de todos los seres naturales, que es la composición en acto, lo que son, y en potencia, lo que pueden llegar a ser, las transformaciones que puede existir en ellos. Bien, ahora podríamos comentar que nos estamos refiriendo a los seres naturales. ¿Es que hay algún ser que no sea natural, que escape a esta composición hilemórfica y composición de acto y potencia? Pues sí, lo hay, pero no está entre los cuerpos naturales. Sería el motor inmóvil, sería Dios, el Dios aristotélico. Por eso el Dios aristotélico
no está compuesto, es un ente simple de una sola sustancia y no tiene la composición ilemórfica, solamente tiene forma, porque es espíritu, y tiene acto. Y por eso es inmóvil, porque ya no necesita moverse hacia ningún lugar que le culmine, hacia ninguna perfección, es ya perfecto. De ahí se deduce que lo más importante en los cuerpos naturales, tanto en los que tienen vida como en los que no la tienen, es la forma y el acto. Es más importante que la materia. La materia hace simplemente, como pone aquí, de sujeto, es decir, de soporte, de sustrato. Pero quien actúa sobre ese sustrato y sobre ese soporte es la forma sustancial, en el caso de los seres vivos, el alma. Y finalmente vamos a comentar lo que es la entelequia, porque el alma es entelequia del cuerpo. ¿Y eso qué significa? Como hemos dicho antes cuando he explicado la palabra entelequia, significa que el alma es el principio de su movimiento y el principio también de su finalidad, es decir, el principio de que se mueva y el principio de que ese movimiento tenga un orden y tenga un sentido, es decir, que tenga una finalidad. Por decirlo así, de una manera más coloquial, el alma es la que da instrucciones al ser vivo. Es lo esencial del ser vivo. ¿Verdad? Pues bueno, vamos luego a pasar a el segundo elemento, que sería el análisis crítico. Bueno, regresamos a la pizarra para explicar la última parte del comentario de texto de Aristóteles, que recordad iba sobre el tema del alma. La tercera parte, el análisis crítico, aunque no hay que ser rígido, muchas veces te indican pues, otras partes que tiene que tener, etcétera, las podéis incluir en esta. Aquí cabe todo lo que se puede decir a partir del texto que vimos y que no lo hayáis dicho ya, ¿verdad? Bien, lo primero que vamos a ver son dos cositas nada más, Cómo aquí hay dos modelos antropológicos, y digo aquí, en este texto y en el contexto de la época, dos modelos antropológicos, sobre todo representados por Platón y Aristóteles. Normalmente, además, en este tipo de textos suelen incluir ya explícitamente la pregunta de relacionar a Platón y Aristóteles. Recordad que fueron discípulo y maestro y que tuvieron una intensa relación, pero también pues, una discrepancia en lo teórico. Y lo segundo, vamos a ver la actualidad que también es un apartado que suele ser básico en el comentario de texto, ¿no? La virtualidad que tienen hoy estas polémicas. Bueno, ¿por qué ponemos dos modelos antropológicos si el tema es el alma? Bueno, esto es clarísimo, ¿no? Para los antiguos, para los primeros filósofos y para los pensadores durante muchísimo tiempo, el hombre es básicamente su alma. La psicología, que palabra griega significa alma, ¿no? Teoría del alma, y la antropología eran, por lo tanto, casi sinónimos, casi sinónimos. Depende del concepto que tuviéramos del alma, tenemos un concepto del hombre. Vamos a ver esos dos conceptos en Platón y en Aristóteles. Por orden de antigüedad, primero le toca a Platón, y su modelo responde a su teoría de las ideas, que a su vez es un dualismo, es decir, hay dos realidades. La realidad superior, la verdadera realidad en el sentido de realidad plenamente acabada, hecha y por lo tanto perfecta, está en el mundo de las ideas. Es un mundo racional y espiritual. Y el resto es el mundo de las cosas, que está, digamos, en movimiento tratando de imitar una perfección a la que nunca pueden llegar. Pero veíamos que hay una excepción, y es el alma de los hombres, que está encerrada en los cuerpos materiales, pero cuyo destino, mediante la purificación, mediante una vida, digamos, lo más pura posible, es decir, la vida del filósofo en definitiva, su meta, digo, es llegar a esa otra realidad, la realidad espiritual, la realidad de las ideas, y alcanzar allí su realización y su reposo. Por eso decimos que en Platón lo que predomina en la antropología platónica es la trascendencia. El ser humano está esperando
llegar a más allá. Por eso decía Platón una frase que puede resultar un poco fuerte, ¿no? Que el auténtico deseo del filósofo es la muerte, pero la muerte como trascendencia, como paso a ese otro lugar mejor. En Aristóteles tenemos una visión muy distinta del alma. En primer lugar, porque si Platón se refiere al alma humana, que es la única que puede hacer esa operación de pasar a la trascendencia, de pasar a ese otro mundo, en Aristóteles lo que tenemos es que el alma es forma sustancial, es decir, una parte del compuesto humano, del compuesto de la cosa, de la realidad, que es el ser humano en este caso, y que como es un ser vivo, el ser humano, su forma sustancial se llama alma, pero tenemos un alma vegetal y un alma animal, cada una de ellas con unas características que van de menor a mayor, es decir, que el alma humana tiene las características de las otras dos. Vale. Pero ¿cuál es la peculiaridad del alma humana para Aristóteles? ¿Cuál es lo que nos define como seres humanos? Lo veíamos en la introducción que hice. El conocimiento, el afán de conocimiento. Eso es lo que más nos distingue de todos los demás seres vivos y de todas las demás realidades. Y no anda tan desencaminado Aristóteles, puesto que los antropólogos hablan de la neotenia, ¿no? De que el ser humano tiene esa característica de la infancia, de estar siempre insatisfecho y de querer conocerlo todo. Es uno de nuestros rasgos más característicos. Bueno, Aristóteles, claro, que no era un biólogo moderno, lo entendía como un apetito natural, es decir, como algo que está en la naturaleza de los seres humanos. Por lo tanto, el ser humano se realiza cumpliendo todas las, digamos, finalidades de la vida, animal, vegetal, pero sobre todo cumpliendo las específicas de su alma, que son el conocimiento, que son satisfacer esa inmensa curiosidad de saber qué hacemos aquí, cómo es el mundo y cuál es nuestro papel en ese mundo, ¿verdad? Por otro lado, por supuesto, rechaza el dualismo platónico. Hay una dualidad, pero está dentro del propio ser natural. El ser natural es compuesto, no es simple, excepto Dios, motor inmóvil. Pero es una unidad funcional, es decir, no se puede separar ni el alma ni el cuerpo. Por lo tanto, hay una continuidad natural en la naturaleza, desde, digamos, lo orgánico, anteriormente lo inorgánico, a lo biológico y lo racional. Hay una continuidad. Somos seres naturales, pertenecemos a este mundo, nuestro destino está en este mundo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver la actualidad de estas ideas. Pasaba como en un tema anterior, en el segundo comentario que hicimos de Platón, que se reparte, digamos, la influencia de un filósofo y de otro, de Platón y de Aristóteles. Que Platón sigue influyendo hoy, y sigue siendo hoy moderno, para todos aquellos pensamientos que dan un relieve importante, una gran importancia a lo que podíamos llamar la espiritualidad. Los aspectos más espirituales de nuestra experiencia humana, ¿verdad? Lo espiritual, lo ideal, lo racional. Muchos de estos pensamientos realmente están cercanos a una mística, cuando no son parte de una religión. Entonces hay pensamientos tanto antiguos como modernos. La New Age, pensamientos pues que, por ejemplo, tratan de integrar el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento científico, en un conocimiento más amplio, integrador, donde la Tierra, por ejemplo, ya es un ser vivo, un ser que dialoga con nosotros. Incluso se utiliza pues la física cuántica para sacar derivaciones, digamos, de tipo, digamos, espiritual. Bueno, es decir, que ahí tenemos una corriente donde Platón sigue siendo moderno. Por supuesto, Aristóteles es plenamente moderno en su teoría de la continuidad, es decir, de que realmente nosotros somos parte del desarrollo de la vida y la vida es parte del desarrollo de la naturaleza, en el sentido de que tenemos esos mismos componentes, ¿no? De que tenemos, digamos, actividades propias, pero que de alguna manera están en lo anterior, es decir, tenemos lo anterior más lo nuevo, ¿no?
una continuidad. Por supuesto, Aristóteles no pudo, digamos, desarrollar ni intuir plenamente la teoría de la evolución, pero sí que hay una gradación de las sustancias, ¿no?, digamos, en la naturaleza, y una continuidad en todas ellas. En definitiva, que somos parte, hijos, digámoslo así, de este mundo, de la naturaleza, que estamos integrados en ella, que no tenemos que ir a buscar nuestro destino fuera. Ahora bien, hay un aspecto que comparten ambos, y que arranca ya de Sócrates, ¿no? Arranca de la filosofía intelectualista, lo que se llama el intelectualismo. Sócrates sobre todo desarrolló el intelectualismo moral, pero hay un intelectualismo antropológico, ¿no?, que está en Platón y en Aristóteles, y es que lo más importante del ser humano es su facultad intelectiva, es pensar, es razonar, es conocer, Así es como realmente se realiza el ser humano. Y esto también está presente en Aristóteles. Incluso Aristóteles habla de que aunque el alma, lógicamente como compuesto sustancial, no puede sobrevivir, no es inmortal, una parte de ella, que es el entendimiento agente, es decir, nuestra facultad más preciosa de razonar, de conocer, la que más actúa en ese nivel, en el nivel intelectual, esa parte sería espiritual. Por lo tanto, abre un camino hacia algún tipo de pervivencia, no del alma, sino de algo que está en el alma, ¿verdad? Pues esto es todo, amigos, por ahora. Muchas gracias.